Las drogas de abuso representan uno de los desafíos más complejos para la salud pública y la sociedad en general. Hoy exploraremos cómo estas sustancias afectan no solo al individuo que las consume, sino también a las comunidades en las que vivimos. Muy buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy nosotros le vamos a hablar un poco sobre las drogas de abuso y la biotransformación, donde el resultado de aprendizaje es identificar las rutas metabólicas de algunas drogas de abuso y su implicación sobre la salud por su consumo. A continuación, vamos a comenzar con una pequeña introducción a todo el tema. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Bueno, yo le voy a hablar sobre las drogas de abuso. Las drogas de abuso son sustancias químicas que alteran principalmente el funcionamiento del cerebro y y el sistema nervioso central. Estas sustancias pueden provocar cambios en el estado de ánimo, la percepción, la conciencia y el comportamiento. Hoy en día hay muchos jóvenes y adultos que consumen drogas, ya sea para olvidar sus problemas personales, problemas con su familia, por la ansiedad, por la depresión o por el estrés, que le hace que ellos consuman estas sustancias creyendo que le va a solucionar sus problemas cuando no es así. Al contrario, esto le va a hacer que cada vez que ellos se sientan mal, van a querer consumir estas sustancias. Su uso indebido puede llevar a la dependencia física y psicológica, así como a graves consecuencias para la salud, tanto a corto como a largo plazo. Los principales tipos de sustancias son las depresoras, que reducen el funcionamiento del sistema nervioso central, que tenemos la marihuana, la heroína, fentanilo y el alcohol. Tenemos también los estimulantes, que son la cocaína, anfetaminas y tabaco. También tenemos los alucinógenos, que hacen realizar acciones de los cuales ellos no son conscientes, como los hongos alucinógenos, triptaminas, y también tenemos las disociativos, que son las ketaminas. La biotransformación. La biotransformación es el proceso mediante el cual el cuerpo metaboliza y altera las sustancias químicas, incluidas las drogas, para facilitar su eliminación. Las enzimas transforman las drogas en metabolitos más solubles en agua, que luego pueden ser extractos a través de la orina o las heces. También pueden reducir la toxicidad de una droga y convertirla en su forma activa o en algunos casos producir metabolitos tóxicos. A continuación, mi compañera le va a profundizar más sobre este tema. Buenas tardes. Los problemas con la biotransformación. Los fármacos, además de ejercer una acción farmacodinámica específica sobre un determinado tejido, sufren modificaciones químicas en el tránsito a través del organismo. Estos procesos de biotransformación están catalizados por un grupo de enzimas denominadas generalmente como enzimas de metabolización de fármacos. Tienen lugar en mayor o menor grado en los distintos tejidos. Sin embargo, es el hígado en donde tienen la mayor parte del metabolismo de dichos compuestos. En los problemas comunes encontramos la toxicidad, que es cuando la biotransformación produce metabolitos más tóxicos que la sustancia original. Esta puede causar daño a los órganos y a los tejidos del cuerpo. En efectos secundarios de medicamentos tenemos muchos en los cuales los medicamentos son el resultado de una biotransformación alterada, lo que lleva a niveles sanguíneos más altos o más bajos dependiendo del fármaco activo. La resistencia mediante medicamentos también es una biotransformación que puede contribuir al desarrollo de la resistencia de los antibióticos y otros medicamentos pueden modificar su estructura química. En las interacciones de alimento-medicamento, en algunos alimentos pueden afectar la biotransformación de ciertos alimentos, alterando su eficacia. Dos ejemplos que tenemos es el síndrome del metabolismo lento.
Las personas con este síndrome tienen dificultades para metabolizar ciertos medicamentos, lo que puede aumentar la duración y la intensidad de sus efectos secundarios. Y el segundo ejemplo es la intoxicación por el paracetamol, que es una dosis de paracetamol que puede llevar a una sobrecarga de sistemas enzi- enzimáticos del hígado, lo que resulta un daño hepático severo. Drogas de detección de las drogas de abuso en el laboratorio químico. ¿Por qué es importante? La detección de drogas de abuso es crucial en diversos ámbitos, como el clínico, el forense, el deportivo, ocupacional. El clínico, para el diagnóstico y tratamiento de adicciones. El forense, en investigaciones criminales y legales. En el deportivo, para garantizar la competición limpia. En el ocupacional, en la evaluación de actitudes en el trabajo. También tenemos técnica de detección, tiras reactivas. ¿Cuál es su funcionamiento? Detectan la presencia de drogas en una muestra, generalmente en la orina, mediante una reacción química que produce un cambio de color. Las ventajas son rápidas, económicas y fáciles de usar. Las limitaciones, menos precisas que otras técnicas, pueden dar falsos positivos o negativos. La enzimoinmunoensayo. Funcionamiento que utiliza anticuerpos específicos para detectar antígenos de drogas en una muestra. Las ventajas son alta sensibilidad y especificidad. Los tipos, el IA competitivo mide la cantidad de droga de la muestra. El IA no competitivo detecta la presencia de droga. La cromatografía de gases. Funcionamiento. Separa los componentes de una mezcla gaseosa y los identifica mediante un detector. Las ventajas son alta resolución y sensibilidad. Las limitaciones requiere una preparación de la muestra más compleja. ¿Qué muestras se analizan? Tenemos la orina, la sangre, la saliva, el pelo. En la orina lo más común por su fácil obtención. La sangre proporciona información más reciente sobre el consumo, la saliva no invasiva y detecta el consumo reciente, y en el pelo permite detectar el consumo a largo plazo. ¿Qué drogas se detectan? A través del análisis. El cannabis, la cocaína, opiáceos y antianfetaminas, benzodiazepinas y barbitúricos. Enzimas involucradas en la biotransformación. Las enzimas son proteínas complejas que producen un cambio químico específico, como por ejemplo pueden ayudar a descomponer los alimentos que consumimos para el cuerpo, los pueda usar. Estas enzimas son necesarias para todas las funciones corporales que se encuentran en cada órgano de la célula del cuerpo, como en la sangre, los líquidos intestinales, la boca que se encuentra la saliva y el estómago que se encuentra el jugo gástrico. La biotransformación es un conjunto de reacciones metabólicas que generan cambios estructurales en un fármaco para la acción de enzimas, microorganismos, entre otros. Esta está condicionada a la actividad farmacológica como la inactiva, la activa, potencia o modifica el perfil toxicológico y también es un mecanismo de eliminación del fármaco. Enzimas. Hay el citocroma P450, que estas son las más relevantes en la metabolización de drogas de abuso, que metaboliza una amplia gama de sustancias como opioides, cocaína y anfetaminas. También está el SIP2E1,
que metaboliza el alcohol y otras sustancias tóxicas. Esterasas, estas enzimas hidrolizan enlaces esteres en diversas drogas, como la cocaína, la heroína, convirtiéndose en compuestos más solubles en agua, por lo tanto son más fáciles de eliminar. Glucuronolistransferasas, estas enzimas que catalizan la conjugación de drogas con ácido glucurónico, aumentando su solubilidad en agua, como por ejemplo incluyen la glucuronidanización de la morfina y otras drogas opiáceas. El sulfotransferas que catalizan la sulfatización de drogas como algunas opioides y estimulantes, facilitando su excreción. El monoamino oxidasa, este implica en el metabolismo de aminas biogénicas y drogas psicoactivas como las anfetaminas y algunos antidepresivos. Alcohol deshidrogenasa y aldehído deshidrogenasa. Estas enzimas están principalmente involucradas en la metabolización del alcohol y transformándose en acetaldehído y luego en ácido acético. Acetiltransferasas, estas enzimas acetilan ciertos fármacos y drogas, facilitando su excreción. La eficiencia y la rapidez de la biotransformación de estas drogas pueden variar significativamente entre individuos debido a la variedad genética y otros factores, lo que puede afectar de la sustentabilidad y la toxicidad y la adición. Vías transformación estimulantes. La droga es toda sustancia que puede ser introducida en el organismo por cualquier vía de administración. Esta produce de algún modo una alteración natural del funcionamiento del sistema nervioso central y además es susceptible de crear dependencia, ya sea fisiológica, física o ambas. El metabolismo de las drogas es un proceso de biotransformación complejo en el que las drogas se modifican estructuralmente en diferentes moléculas y más fácil de ser eliminadas, principalmente mediante las enzimas metabólicas. La cocaína. El consumo de la cocaína puede tener consecuencias tanto inmediatas como a largo plazo sobre otros órganos y sistemas del organismo. Los efectos a corto plazo pueden ser causados por el consumo de esta droga. Son taquicardia, dilatación de las pupilas, aumento o disminución de la presión arterial, escalofríos, sudoración, náuseas, pérdida repentina de peso, depresión respiratoria y confusión. La vida mediante la cocaína es muy corta, de aproximadamente unos 60 minutos, y se metaboliza predominantemente en los productos como lo es la benzoilegonina y el éster metílico gonina. La fectamina. Esta tiene la capacidad de ser rápidamente absorbida por la mucosa nasal y la gastrointestinal, que esta tiene un 30% de la sustancia consumida puede ser eliminada a través de la orina sin sufrir cambios, siendo mayor su eliminación en las orinas ácidas. La fectamina se absorbe mediante el tracto intestinal, que alcanza la concentración máxima en el plasma de alrededor de 1 a 2 horas después de la transmisión oral. Uno de los efectos más graves conocidos podrían ocasionar la muerte de la persona que le está consumiendo, como lo puede ser un infarto cerebral, hemorragia cerebral o una insuficiencia hepática aguda. Biotransformación de los depresores del sistema nervioso central.
Los depresores del sistema nervioso central se usan para tratar el insomnio, que es la dificultad para dormir, la ansiedad, los ataques de pánico, las crisis convulsivas y la tensión antes de una cirugía. Esto significa que, entre muchos efectos, ocasionan una profunda relajación muscular, además de entorpecer la conciencia y enlentecer las capacidades cognitivas y fisiológicas como lo que es el ritmo cardíaco o la respiración. Cabe destacar que si esta se mezcla con otras drogas puede ocasionar lo que es un coma o inclusive la muerte. Entre su clasificación encontramos las benzodiazepinas, que son una clase de fármacos ampliamente utilizados por sus propiedades ansiolíticas, hipnóticas y sedantes, las cuales experimentan una serie de transformaciones químicas en el organismo antes de ser eliminadas. Entre los ejemplos tenemos la diazepam, la cual se utiliza para tratar los espasmos musculares y las convulsiones. Sus efectos a corto plazo incluyen la relajación muscular y la reducción de la ansiedad. La vida media de la diazepam es de 20 y 50 horas aproximadamente y se metaboliza en el hígado en varios metabolitos activos. Lorazepam. Sus efectos inmediatos incluyen una rápida reducción de la ansiedad y la sedación, con menos efectos adversos sobre la memoria y la coordinación comparado con algunas otras benzodiazepinas. Su vida media es de 10 a 20 horas y se metaboliza en el hígado pero sin formar metabolitos activos. Y por último, la alprazolam, que se usa para tratar el tratamiento del pánico y aunque pueda causar la somnolencia y mareos. Su vida media es relativamente corta, es decir, de 6 a 12 horas. Su uso prolongado puede llevar a una dependencia física y psicológica significativa, con síntomas de abstinencia que en casos extremos puede acabar en ataques de pánico. Por otro lado, tenemos lo que son el alcohol, el cual tiene 3 vías metabólicas principales. 1. Vía del alcohol deshidrogenasa, la cual es la vía más importante ya que convierte el etanol en acetaldehído, una sustancia altamente tóxica. Esta enzima se encuentra principalmente en el hígado, pero también en el estómago y otros tejidos. 2. Vía del sistema microsomal oxidativo. Está compuesto por enzimas como el citocromo P450 que genera radicales libres que pueden dañar las células hepáticas. Además, aumentan la activación que contribuye al daño hepático inducido por el alcohol y puede aumentar la tolerancia al mismo. Y por último, 3, que es la vía de la catalasa, la cual es una enzima que se produce en los peroxisomas, que puede oxidar pequeñas cantidades de etanol a acetaldehído utilizando el peróxido de hidrógeno como cofactor. Sin embargo, esta vía tiene una menor contribución al metabolismo del alcohol. A corto plazo puede causar alteraciones en la coordinación motora y la somnolencia, mientras que a largo plazo incluye el daño hepático, cardiovascular y neurológico. Su vida media es de aproximadamente 1 a 4 horas. Factores que afectan la biotransformación de drogas. La biotransformación de drogas, también conocida como metabolismo de fármacos, es el proceso por el cual el cuerpo transforma los medicamentos para facilitar su eliminación. Esta transformación suele ocurrir principalmente en el hígado, pero también puede tener lugar en otros tejidos. Los factores que afectan la biotransformación de drogas incluyen características genéticas. Las variaciones genéticas pueden influir en la actividad de las enzimas que metabolizan las drogas. Por ejemplo, las diferencias en los polimorfismos de genes que codifican para las enzimas del citocromo P450 pueden afectar la rapidez con la que un medicamento se metaboliza. Edad. La biotransformación puede variar con la edad. Los recién nacidos y los ancianos
pueden tener una capacidad reducida para metabolizar fármacos en comparación con los adultos jóvenes. Sexo. Las diferencias hormonales entre hombres y mujeres pueden influir en el metabolismo de ciertos medicamentos. Algunas enzimas pueden ser más activas en un sexo que en el otro, debido a la influencia hormonal. Estado de salud. Enfermedades hepáticas, renales o cardiovasculares pueden alterar la capacidad del cuerpo para metabolizar drogas. Por ejemplo, la cirrosis hepática puede disminuir la actividad enzimática del hígado. Interacciones con otros medicamentos. Los medicamentos pueden interactuar entre sí y afectar el metabolismo. Algunos medicamentos pueden inhibir o inducir enzimas específicas, lo que puede aumentar o disminuir la velocidad del metabolismo de otros fármacos. Dieta y nutrición. La ingesta de ciertos alimentos y nutrientes pueden afectar la actividad enzimática. Por ejemplo, el jugo de pomelo puede inhibir algunas enzimas del citocromo P450, afectando el metabolismo de varios medicamentos. Uso del alcohol y sustancias recreativas. El consumo del alcohol puede inducir o inhibir la actividad enzimática del hígado. Además, el uso de sustancias recreativas puede tener efectos variables sobre el metabolismo de las drogas. Estado hormonal. Las variaciones hormonales, como las que ocurren durante el embarazo o el uso de anticonceptivos hormonales, pueden afectar la biotransformación de fármacos. Genética microbiana. La composición de la flora intestinal puede influir en la biotransformación de ciertos medicamentos, ya que algunas drogas se metabolizan en el instinto por acción de las bacterias. Características farmacológicas del medicamento. La estructura química del fármaco, su solubilidad en agua o en grasa y su forma de administración oral o intravenosa, etc. También afecta su biotransformación. En sí, estos factores interactúan de manera compleja y pueden influir en la eficacia y seguridad de los tratamientos farmacológicos. Es importante considerar estos factores al prescribir y administrar medicamentos para ajustar la dosis y evitar efectos adversos. La toxicología en la biotransformación de droga. La toxicología en la biotransformación de drogas se centra en cómo el proceso metabólico de las sustancias puede generar efectos tóxicos, ya sea a través de la formación de metabolitos dañinos, la bioacumulación de estas sustancias o la alteración de funciones biológicas críticas. La biotransformación, que generalmente ocurre en el hígado, transforma las drogas en compuestos más fáciles de excretar, pero este proceso puede ser dañino para el cuerpo. Esto se divide en formación de metabolitos tóxicos, bioacumulación y toxicidad crónica, variabilidad en la toxicidad, interacciones tóxicas entre drogas y daño hepático. Formación de metabolitos tóxicos. Metabolitos reactivos. Durante la biotransformación, algunas drogas se convierten en metabolitos que son químicamente reactivos. Pueden unirse covalentemente a proteínas, lípidos o ácidos nucleicos. Un ejemplo es la paracetamol, que en sobredosis puede producir un metabolito tóxico que puede causar necrosis hepática. Radicales liberales. Son moléculas altamente reactivas que pueden causar daño oxidativo en las células, contribuyendo a la toxicidad de la droga. Esto es común en la anfetamina y metanfetamina. Bioacumulación y toxicidad crónica. Acumulación de metabolitos. No se eliminan eficientemente del cuerpo. Estos pueden acumularse y causar toxicidad. Es común en el caso de drogas lipofílicas que se almacenan en los tejidos grasos. Deterioro orgánico. Los metabolitos tóxicos que pueden llegar al deterioro de órganos específicos, como el hígado, los riñones y el sistema nervioso central. Por ejemplo, el abuso crónico del alcohol puede llevar a la acumulación de acetaldehidro, un metabolismo
que contribuye al daño hepático y a la cirrosis. Variabilidad en la toxicidad. Variabilidad en la toxicidad. Polimorfismos genéticos. Puede variar entre individuos debido a las diferencias genéticas en las enzimas involucradas en la biotransformación. Puede hacer que ciertos individuos metabolicen más lentamente las drogas como la codeína, aumentando el riesgo de efectos tóxicos. Factores externos como la dieta, el uso contaminante de otro medicamento y la exposición a tóxicos ambientales, como por ejemplo el consumo del alcohol que puede producir ciertas enzimas hepáticas. Interacciones tóxicas entre drogas. Competencia enzimática. Cuando dos drogas se biotransforman por la misma enzima hepática, puede competir entre sí, lo que puede llevar a niveles elevados y tóxicos de una o ambas drogas. Un ejemplo clásico es la interacción entre la warfarimina, un anticoagulante, y el alcohol. Inhibición y activación enzimática. La inhibición de la enzima, un ejemplo, el jugo de toronja, que puede aumentar los niveles plasmáticos de ciertos medicamentos, llevando a efectos adversos graves. Y como por último tenemos el daño hepático, que es la hepatotoxicidad, que el hígado es el principal sitio de biotransformación y muchas drogas de abuso. Puede dañar las células hepáticas, conduciendo a hepatitis, fibrosis o cirrosis. Y estrés oxidativo. Algunos procesos de biotransformación generan estrés oxidativo, lo que puede dañar las membranas celulares y las mitocondrias, contribuyendo a la difusión hepática. En conclusión, las drogas de abuso tienen la finalidad principal de transformar estas sustancias en compuestos más polares y solubles en agua. Esto facilita su eliminación del organismo a través de la orina o de los heces. Este proceso, también conocido como metabolismo, implica la transformación de sustancias tóxicas en compuestos más hidrosolubles y menos tóxicos, facilitando su eliminación del organismo. ¿Por qué es tan importante este proceso? Porque ayuda a desintoxicación, la prevención de la acumulación y facilitación de la excreción. Desintoxicación. Al convertirse las drogas en sustancias menos activas o inactivas, el cuerpo busca reducir sus efectos y eliminarlas de los sistemas biológicos. Prevención de la acumulación. Si las drogas no se metabolizaran, se acumularían en el organismo, causando efectos tóxicos más severos y prolongados. Y facilitación de la excreción. Los compuestos más polares son más fáciles de excretar por los riñones, ya pueden disolverse en la orina. Entender estos procesos es esencial para prevenir y tratar adecuadamente las complicaciones derivadas del uso de estas ciertas sustancias. Pues bien, aquí tenemos ciertas referencias bibliográficas de donde buscamos información acerca del tema. Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Y recuerden, el cuerpo humano es una máquina maravillosa. No la expongamos a sustancias que pueden alterarla o dañarla de forma irreversible.